Nació en una granja pobre y se hizo millonario. Hijo de una pareja de granjeros inmigrantes. Hoy Mentoría Millonaria te trae la inspiradora vida de Henry Ford, el empresario que revolucionó la industria automotriz a nivel global. ¿Cómo se convirtió Henry Ford en uno de los empresarios más ricos y exitosos de la historia? Aprende esta poderosa historia de vida y conoce el valor de la persistencia. Henry Ford, fundador de la Ford Motor Company, es considerado como uno de los hombres de negocios más importantes de todos los tiempos. Sus ideas y visión le permitieron revolucionar la industria automotriz y ser pionero en el uso de la producción en cadena. Pese a que nació en el seno de una familia de pocos recursos y contó con una educación bastante precaria, logró construir una empresa de dimensiones globales y llegó a ser una de las personas más ricas del mundo. A lo largo de su vida, registró un total de 161 patentes y se le atribuye haber sido uno de los grandes protagonistas de la segunda revolución industrial. Sin embargo, en contraste con su tremendo éxito empresarial, también tuvo una faceta oscura, usando su poder y dinero para difundir mensajes que fueron inspiración para movimientos políticos con ideologías radicales. Henry fue el mayor de los 6 hijos de Mary Lee Togot y William Ford, una pareja de granjeros inmigrantes irlandeses con ascendencia inglesa. Debido a que se trataba de una familia muy pobre, la infancia del pequeño Henry y sus hermanos estuvo llena de limitaciones. Además, las oportunidades de progreso en el pueblo eran bastante precarias. En la escuela no fue precisamente un buen estudiante. Sin embargo, desde muy chico despertó un gran interés por las máquinas. Le apasionaba el tratar de entender cómo funcionaba todo a su alrededor. Durante el verano de 1873, vio por primera vez una máquina autopropulsada. Se trataba de una máquina de vapor estacionaria que se utilizaba para actividades agrícolas. El operador Fred Redden había montado la máquina encima de unas ruedas a las que conectó mediante una cadena. Henry Ford quedó fascinado con el funcionamiento de la máquina y Redden durante el año siguiente le enseñó cómo encender y manejar el motor. Ford diría más adelante que esta experiencia fue la que le permitió descubrir que era por instinto un ingeniero. En uno de sus cumpleaños recibió como regalo un reloj. Guiado por curiosidad, lo desarmó y se dio a la tarea de analizarlo con detalle parte por parte. A partir de entonces, comenzó a aprender a reparar relojes de forma autodidáctica y se ganó una reputación en el pueblo, luego de reparar docenas de relojes para sus vecinos. Henry Ford era un apasionado por lo que hacía. En el año 1876, su madre falleció en el parto de su hermano menor. Este suceso fue un golpe devastador para él y sería una de las razones por las cuales tomaría la decisión de alejarse de las actividades agrícolas. Su padre esperaba que él eventualmente se hiciera cargo de la granja familiar, pero Henry odiaba ese trabajo. En 1878, con 15 años de edad, dejó su casa y se mudó a Detroit. Allí obtuvo algunos trabajos relacionados con máquinas. Primero en James Flower y Bros. Y luego en Detroit Dog Company. Él veía cada trabajo como una oportunidad para aprender. Cuando sentía que podía aprender más en otro lugar, no dudaba en buscar un nuevo trabajo. En 1882 volvió a Dearborn para trabajar en la granja familiar y se encargó del manejo de una máquina de vapor portátil, Westinghouse, hasta hacerse un experto. Esto lo llevó a ser contratado por la compañía Westinghouse para dar servicio a sus máquinas de vapor. Mientras trabajaba, su instinto de ingeniero lo llevaba a pensar en diferentes tipos de máquinas que podía construir para hacer más eficientes las labores agrícolas. Sin embargo, sus bajos ingresos y el poco tiempo disponible no le permitían poner en marcha sus proyectos. Para el año 1888 contrajo matrimonios con Clara Bryan, quien permanecería a su lado hasta el último de sus días y con quien tendría su único hijo, Edsel Bryan Ford. En una ocasión, un periodista le preguntó a Ford si le gustaría vivir otra vida, a lo que él le respondió: solo si puedo casarme de nuevo con Clara. En 1891 consiguió trabajo como mecánico de Edison Illuminating Company. Allí ascendió rápidamente a ingeniero jefe gracias a su talento innato para la ingeniería y a toda la experiencia que había adquirido en sus anteriores empleos.
Durante su paso por esta empresa, entabló una gran amistad con el propietario, Thomas Alva Edison, reconocido como uno de los inventores más exitosos de América en la época. Las primeras empresas automovilísticas de Henry Ford. Aunque Ford tenía un trabajo estable y un buen salario, seguía con la ambición de construir sus propias máquinas, así que empezó a realizar experimentos con motores a gasolina, y estos culminaron en el año 1896 con la fabricación de su primer vehículo autopropulsado, el cuadriciclo. Dicho vehículo tenía 4 ruedas de alambre que parecían de bicicleta. Se conducía con una especie de timón. Solo contaba con 2 cambios y no tenía reversa. Aunque fabricar el cuadriciclo fue un gran logro para Ford, este vehículo nunca llegó a comercializarse masivamente ni tampoco representó una innovación relevante en la industria. Henry Ford construyó su segundo vehículo para el año 1898 y tras renunciar a su empleo en la compañía de Edison, convenció a 2 inversionistas para que lo apoyaran en el emprendimiento más importante de su vida, crear una compañía para producirlo a gran escala y venderlo. Así nació la Detroit Automobile Company. Desafortunadamente, Ford se obsesionó por completo con perfeccionar sus prototipos y acabó el dinero antes de llegar a ser rentable, por lo que la compañía cayó en bancarrota y fue liquidada 2 años más tarde. Pese al fracaso, durante este periodo, Ford logró reconocimiento gracias a que participaba en carreras de autos, en las que ponía a prueba sus vehículos frente a los de la competencia, llegando incluso a vencer a Alexander Winton, un prestigioso piloto, ingeniero e inventor, que era propietario de la Winton Motor Carriage Company, la empresa automotriz más grande del país en ese entonces. Para 1901 capitalizó el reconocimiento obtenido y recaudó fondos para poner en marcha su segunda empresa, la Henry Ford Company. El objetivo de Ford era enfocarse en la fabricación de autos de carrera, pero sus inversionistas querían fabricar un modelo de auto para la venta al público en general. Debido a las diferencias, los inversionistas optaron por contratar al ingeniero Henry Leland para que se encargara de la fabricación del auto que querían. Esta decisión no fue bien tomada por Ford, quien sintió que su autoridad había sido menoscabada y renunció. Me prometí determinadamente a nunca jamás volver a ponerme bajo las órdenes de nadie. Estas fueron sus palabras. La revolución de la industria automotriz y la Ford Motor Company. En 1903, armado de una gran determinación y con la experiencia adquirida en sus 2 proyectos anteriores, Ford creó la Ford Motor Company, una empresa fundada junto con otros 11 inversores que aportaron en total un capital de $28,000 de la época. El primer coche de la nueva empresa, llamado Modelo A, fue seguido por una variedad de modelos mejorados que poco a poco comenzaron a abrirse espacio en el mercado. En ese entonces, los automóviles solían fabricarse prácticamente de forma artesanal y se vendían a precios que solamente podían pagar los más adinerados. Al analizar esto, a Ford se le ocurrió una idea que revolucionaría la industria: fabricar un auto para la gran multitud, una que fuese asequible para el ciudadano promedio. Bajo esta premisa se inicia la construcción del modelo T, que sería lanzado al mercado el 1 de octubre de 1908 y se presentaba una gran cantidad de innovaciones. Por ejemplo, tenía el volante a la izquierda, siendo esto algo que la gran mayoría de las otras compañías pronto copiarían. Todo el motor y la transmisión iban cerrados. Los 4 cilindros estaban encajados en un sólido bloque y la suspensión funcionaba mediante 2 muelles semielípticos. El automóvil era muy sencillo de conducir y, más importante, muy barato y fácil de reparar. Su precio de venta inicial fue de $850, que era hasta un cuarto del precio de los vehículos de la competencia. Con el pasar de los años, este precio se iría reduciendo hasta ubicarse por debajo de los $300. El Ford T era un completo éxito en ventas. Rápidamente se convirtió en uno de los autos más vendidos de Estados Unidos. Paradójicamente, esto creó un gran problema para la Ford Motor Company, pues la empresa no daba abasto con la cantidad de pedidos, llegando incluso al punto de verse en la obligación de anunciar que no podían recibir más pedidos. Henry Ford era una persona elocuente y con ganas de comerse el mundo, tanto así que ingresó a la industria aeronáutica.
Además de sus aportes al sector automotriz, Henry Ford también hizo contribuciones a la industria de la aviación. El empresario incursionó en este sector durante la Primera Guerra Mundial, construyendo motores Liberty. En 1924 adquirió la Stout Metal Airplane Company. A través de ella fabricó el Ford Trimotor, un avión de transporte civil que fue muy utilizado en las Fuerzas Armadas y que es conocido por uno de los primeros aviones empleados por parte de aerolíneas en vuelos comerciales. En ese mismo año inauguró el Ford Airport en Dearborn, uno de los primeros aeropuertos modernos del mundo, y el cual sería referente para el diseño de otros aeropuertos en Estados Unidos. Además, estableció el Dearborn Inn, uno de los primeros hoteles aeropuertos del país. Su capacidad y habilidad para hacer dineros y generar empresas fue la gran característica principal de Henry Ford. Para el día 7 de abril de 1947, Henry Ford falleció a la edad de 83 años, pasando a la historia como uno de los hombres de negocios más importantes de todos los tiempos y dejando un legado que trascendería hasta nuestros días. A lo largo de su carrera, registró un total de 161 patentes, acumuló una fortuna que a día de hoy superaría los 200.000 millones de dólares y se le atribuye haber sido uno de los grandes protagonistas de la segunda revolución industrial. Él no inventó el automóvil, ni tampoco la cadena de montaje, pero sí fue un visionario que definió la industria automotriz y contribuyó al desarrollo de teorías administrativas modernas.